El Teatro Diana de Guadalajara estaba lleno. Era viernes por la noche y el ambiente olía a palomitas, risas contenidas y nerviosismo. El público esperaba impaciente al comediante de la cola de caballo, Teo González. Entre murmullos, una figura en la última fila observaba en silencio. Nadie lo notó al principio. Llevaba una gorra oscura y los brazos cruzados, pero no era cualquier espectador. Era el mismísimo Padre Pistolas, y no venía solo. Minutos antes, Teo González repasaba su rutina frente al espejo del camerino, su clásica camisa colorida, su peinado intacto y una energía que no aparentaba sus 65 años. Hoy hay políticos, influencers y hasta futbolistas del Atlas, le dijo su asistente, Miguel. Teo sonrió confiado. Perfecto para probar unos chistes nuevos. Hoy vuelvo a meter al Padre Pistolas. Nadie se salva esta noche. Miguel rió, sin saber que el padre estaba ya entre el público. Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta desde dónde escuchas esta historia. Tu apoyo y tus oraciones para el Padre Pistolas es muy importante. La sala principal del Teatro Galerías estaba a reventar. Más de 1000 personas esperaban entre risas, selfies y palomitas. En la última fila, un hombre mayor, de mirada aguda, gorra oscura y cruz plateada al pecho, observaba en silencio. Nadie imaginaba que era el mismísimo Padre Pistolas. Venía de visita a Guadalajara y al enterarse del show de Teo, decidió asistir. Sabía que lo mencionaría. Pero lo que no sabía era hasta dónde llegaría esa noche. Entre bambalinas, Teo repasaba su rutina. Llevaba años sin mencionar al Padre Pistolas, pero con la reciente polémica en redes pensó que sería un buen gancho. Ese cura armado que en vez de rezar, dispara, bromeó en voz baja ensayando frente al espejo. Su asistente le trajo agua. Jefe, la sala está llena, hasta vinieron diputados. Teo asintió. No sabía que en esa misma noche no solo contaría chistes, también tendría que enfrentarse a ellos. La función comenzó puntual. Las luces del teatro se atenuaron y el presentador anunció con voz vibrante: «Con ustedes, el comediante de la cola de caballo, Teo González». El público estalló en aplausos. Teo apareció con paso firme, saludando entre risas. Inició con sus clásicos chistes rápidos, arrancando carcajadas inmediatas. Nadie imaginaba que esa noche, entre esas butacas, se escondía una figura que cambiaría por completo el rumbo del show. Teo conectaba con la audiencia como pocas veces. Su voz, su ritmo, sus gestos, todo estaba en sincronía perfecta con las carcajadas del público. Alternaba bromas sobre política, parejas, el clima de Guadalajara, y entonces soltó. ¿Ya vieron que el Padre Pistolas volvió a salir en las noticias? Hubo murmullos y risas. Ese sí que predica con fuego, y no precisamente el del Espíritu Santo. Las carcajadas retumbaron, pero en la última fila, alguien no sonreía. El hombre en la última fila llevaba una gorra oscura y ropa sencilla. Cruzó los brazos con lentitud. Su mirada se mantuvo fija en el escenario. Era él, el mismísimo Padre Pistolas. Nadie lo había notado todavía, pero estaba ahí. No por casualidad. Lo habían invitado a Guadalajara unos días antes, y al enterarse de la rutina de Teo, decidió asistir. No para armar escándalo. Al menos no de inmediato. Solo quería ver hasta dónde llegaban las burlas. Y Teo seguía subiendo la apuesta. Dicen que cuando el Padre Pistolas bendice el agua, hasta las balas se santiguan, exclamó Teo, provocando una nueva ola de carcajadas. Y en vez de el cuerpo de Cristo, reparte pólvora consagrada, añadió entre risas. En la última fila, el sacerdote no reía. Sus ojos permanecían serios, clavados en el escenario como si midiera cada palabra. Una joven a su lado lo reconoció y le susurró a su amiga: «Es él, es el Padre Pistolas, está aquí». Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio lento.
Algunos volteaban discretamente, otros se asomaban sin disimulo. «Te lo juro, es él», decía un hombre en la fila de atrás. Mientras tanto, Teo seguía con su rutina sin sospechar nada. Y cuentan que su misa no empieza con «El Señor esté con ustedes», sino con «Más les vale que pongan atención». La risa seguía, pero ahora estaba salpicada de miradas, celulares alzados y tensión. Una joven sentada cerca del pasillo sacó su celular y escribió un mensaje rápido. «Mamá, el padre Pistolas está aquí. ¿En serio?». Mientras tanto, detrás del escenario, Miguel, el asistente de Teo, recibía la noticia. «¿Qué? ¿El padre quién está dónde?», preguntó incrédulo. «Está aquí, en la última fila», respondió una mujer del staff. Miguel palideció. Su mirada buscó al escenario. Teo seguía, inconsciente, en su zona, pero el volcán ya temblaba. Miguel corrió discretamente hacia un costado del escenario. Agitó los brazos, hizo señas. Teo lo vio desde lejos y frunció el ceño, confundido. «¿Qué pasa?», murmuró en voz baja mientras el público reía por otro chiste. Miguel subió unos escalones, se acercó y le susurró al oído. «El padre Pistolas está aquí». Teo se quedó helado un segundo. «¿Dónde?». «Última fila». Y no parece estar riéndose. El comediante tragó saliva. El escenario ya no le parecía tan cómodo. Teo se acercó al micrófono. «Querido público, me acaban de informar algo curioso», dijo con una sonrisa tensa. «Tenemos hoy entre nosotros a una figura legendaria». Algunos ya murmuraban, otros giraban la cabeza hacia el fondo. Nada más y nada menos que el mismísimo padre Pistolas. El silencio cayó como un relámpago. Todos voltearon, y ahí estaba él, de pie, mirándolo fijo. El público no sabía si aplaudir, reír o salir corriendo. Teo mantuvo la compostura. «Padre, siéntase en casa», dijo con nervios fingidos, aunque le agradecería que guardara su pistola. Las risas fueron tímidas, salpicadas de tensión. El padre Pistolas comenzó a caminar por el pasillo central, sin prisa. Cada paso parecía ensordecer más al teatro. No había furia en su rostro, pero tampoco había perdón. Un par de asistentes se apartaron para dejarle pasar. El padre avanzaba con la mirada fija en Teo, sin desviar la vista. Los celulares se alzaban, grabando cada segundo. Teo tragó saliva. Ese no era un sketch. «¿Va a confesarme o a excomulgarme en vivo?», intentó bromear, pero su voz tembló un poco. El sacerdote llegó hasta la orilla del escenario. Los guardias del teatro se miraron entre sí, sin saber si intervenir. El ambiente era puro suspenso. El padre Pistolas levantó una mano, calmando cualquier intento de intervención. «Vengo en son de paz, aunque armado de fe», dijo con voz firme. El público soltó una risa nerviosa. Teo dio un paso atrás, abrumado por la presencia imponente del sacerdote. «¿Sube o solo me bendice desde ahí?», preguntó con una sonrisa forzada. El padre asintió. «Subo, y no para pelear». Una mezcla de tensión y expectativa recorrió la sala como una corriente eléctrica. El padre Pistolas comenzó a avanzar por el pasillo central. Los reflectores lo seguían, iluminando su andar lento pero decidido. Cada paso retumbaba como si el suelo del teatro mismo respetara su presencia. Teo lo esperaba en el escenario, con una mezcla de nerviosismo y profesionalismo. El sacerdote subió los escalones sin perder la mirada fija en el comediante. Cuando llegó frente a él, extendió la mano. «Gracias por invitarme, aunque no lo sabías». Teo le estrechó la mano con firmeza, intentando mantener la compostura. «Padre, es un honor tenerlo aquí», dijo, sonriendo con respeto. El público contenía la respiración. El sacerdote asintió y miró al auditorio. «Vine a reír, pero no pensé que sería yo el chiste». Un murmullo incómodo recorrió las butacas.
Teo reaccionó rápido. Bueno, al menos no cobré entrada por eso. Intentó bromear. El padre mantuvo el rostro serio, pero sus ojos brillaban con picardía. Teo, dijo el padre Pistolas con voz firme pero serena, yo también sé contar historias, pero las mías no son chistes. El público guardó silencio. Teo asintió, dándose cuenta de que el ambiente había cambiado. Entonces, cuéntenos una, padre. El sacerdote miró al público, luego al comediante. Hace años, en Michoacán, un niño me preguntó si Dios usaba chaleco antibalas. Un nudo se hizo en el estómago de varios presentes. Teo ya no bromeaba, solo escuchaba. Le dije que no, que Dios no necesita protección, continuó el padre. Y el niño me respondió, entonces, ¿por qué a ti sí te quieren matar por hablar de él? Algunos en el público soltaron un suspiro. Ese niño perdió a su hermano en una balacera. Estaban jugando afuera de su casa. Teo bajó la mirada. Desde ese día entendí que no podía quedarme callado. Un silencio reverente llenó el teatro. Ya no era un show, era un testimonio, una verdad. Y aunque me critiquen por cómo hablo o por lo que llevo en la cintura, dijo el padre tocando simbólicamente su cadera, yo no predico para gustarle a la gente, predico para salvar vidas. Teo asintió lentamente, procesando cada palabra. Padre, creo que jamás había escuchado a un sacerdote hablar con tanta honestidad. Porque la verdad, hijo, no siempre viene con incienso y cánticos, a veces viene con cicatrices y con miedo. El público guardaba un silencio reverente. Lo que había comenzado como una noche de risas se había convertido en una lección inesperada. Teo respiró hondo, dejando que el momento hablara por sí solo. ¿Sabe, padre? Usted ha hecho más por este público que cualquiera de mis chistes esta noche. El padre Pistolas sonrió apenas. Y usted, Teo, ha hecho algo que pocos se atreven: escuchar. Un aplauso espontáneo surgió desde las primeras filas. El aplauso se extendió rápidamente por todo el teatro, creciendo como una ola de reconocimiento. Teo se levantó y, sin decir palabra, hizo una reverencia hacia el sacerdote. El padre Pistolas correspondió con un gesto solemne, llevándose una mano al pecho. «Gracias por prestarme su escenario», dijo el padre, «y por permitir que la fe y la comedia se encuentren sin dispararse». Las risas volvieron, pero esta vez cargadas de respeto y admiración. Teo tomó el micrófono nuevamente y, mirando al público, dijo, «Creo que esta noche aprendimos algo que va más allá de hacer reír». El padre Pistolas asintió con una leve sonrisa mientras regresaba a su asiento entre los aplausos. «Y si alguna vez me burlo otra vez de usted, padre, al menos ahora sé que tengo permiso, ¿o no?» El sacerdote soltó una carcajada seca. «Mientras no sea con mala leche, hijo». El público estalló en carcajadas cómplices. El ambiente se volvió más ligero. La tensión inicial había desaparecido por completo, reemplazada por una conexión genuina entre dos mundos que rara vez se tocan. Teo retomó su show con otro chiste, esta vez sobre políticos, mientras el padre Pistolas observaba desde su lugar, relajado. A pesar de todo, había disfrutado la noche. «Gracias, Guadalajara», dijo Teo al finalizar. «Y gracias, padre, por no dispararme». La ovación fue larga y sonora. El padre Pistolas se levantó, alzó la mano saludando al público y se dirigió hacia la salida por el mismo pasillo por el que había entrado. Algunos asistentes se acercaron tímidamente a saludarlo. Otros solo lo observaban, aún procesando lo que acababan de presenciar. Teo lo miró desde el escenario, con una sonrisa sincera, sabiendo que esa noche había sido distinta. Algo más que un show, algo que, sin querer, había dejado huella en todos. Ya en el camerino,
Teo se dejó caer sobre el sillón, aún con el sudor en la frente y el corazón acelerado. Miguel entró detrás de él, con los ojos bien abiertos. ¿Viste eso?, preguntó Teo aún incrédulo. Jefe, esto se va a hacer viral. Fue historia pura. Teo asintió tomando un trago de agua, pero en el fondo sabía que más allá del show, lo que había ocurrido era una lección de humildad, de empatía y de fe, una que no olvidaría jamás. Esa noche, mientras el teatro se vaciaba y las luces se apagaban una a una, algo quedaba encendido en el corazón de todos los que presenciaron el momento. El padre Pistolas no había necesitado alzar la voz ni mostrar su pistola para dejar una huella. Y Teo González, el comediante que había enfrentado miles de escenarios, reconocía que esa había sido una de las funciones más intensas y auténticas de su vida. El show había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Días después, el video del encuentro se volvió viral. Fragmentos del padre Pistolas subiendo al escenario, sus respuestas punzantes, su humor inesperado y la forma en que hizo reflexionar a todos circulaban por redes sociales. Miles comentaban: «Esto no fue solo comedia, fue una lección de vida». Y otros decían: «Teo y el padre Pistolas deberían hacer una gira juntos». Lo que comenzó como una burla se transformó en una conversación nacional sobre fe, valentía y respeto. En una entrevista posterior, Teo confesó que ese momento fue uno de los más intensos y enriquecedores de su carrera. No esperaba que el padre estuviera ahí, mucho menos que subiera al escenario, pero me dio una lección de humildad, de fe y de humanidad. El padre, por su parte, en una misa días después, dijo: «Dios también actúa en los escenarios. A veces, para que el mundo escuche, hace falta una risa antes que una prédica». Ambos se habían transformado. La noticia del encuentro entre Teo González y el padre Pistolas se volvió viral en cuestión de horas. Los clips del momento inundaron las redes sociales, generando millones de vistas y comentarios. Algunos celebraban la valentía del sacerdote, otros aplaudían la apertura del comediante. Pero la mayoría coincidía en algo. Había sido una noche única, un choque entre la risa y la fe, entre la crítica y la comprensión, que nadie olvidaría fácilmente. En entrevistas posteriores, Teo confesó que había aprendido más esa noche que en muchos años de carrera. A veces uno se sube al escenario pensando que lo sabe todo, y termina siendo alumno de la vida, declaró. Por su parte, el padre Pistolas también habló con la prensa. «No vine a pelear, vine a escuchar, y terminé hablando con alguien que, aunque se viste diferente, también defiende lo que cree, a su modo». Los medios no tardaron en hacerse eco del encuentro. Programas de televisión, noticieros y redes sociales viralizaron los videos captados por el público. Algunos titulares decían: «Teo González y el padre Pistolas, duelo de palabras en vivo», mientras otros destacaban el respeto mutuo que ambos demostraron. Lo que muchos esperaban, que fuera un escándalo, terminó siendo una lección nacional de tolerancia y humanidad. Pero lejos del ruido mediático, Teo y el padre Gallegos compartieron un momento privado tras bambalinas. Lejos de cámaras y micrófonos, conversaron como dos hombres que, a pesar de sus diferencias, entendieron que el otro también carga con heridas invisibles. El comediante agradeció la sinceridad del sacerdote, y éste, a su vez, valoró la humildad con la que Teo aceptó el encuentro. Ahí no hubo chistes ni aplausos, solo dos almas sincerándose. El padre Pistolas, antes de marcharse, le entregó a Teo un pequeño crucifijo de madera. «No es para que cambies tu show, hijo. Es para que recuerdes que hasta en la comedia hay una cruz que cargar». Teo lo sostuvo en sus manos, conmovido. Aquel gesto
simple pero profundo, cerró la noche con un simbolismo inesperado. Mientras el sacerdote se alejaba por el pasillo del teatro, Teo lo observó en silencio, sabiendo que esa noche sería imposible de repetir. Cuando Teo regresó al camerino no habló. Se sentó frente al espejo, aún con el crucifijo en la mano. Miguel lo observaba desde la puerta, sin atreverse a decir nada. ¿Viste eso?, preguntó finalmente Teo. ¿Viste lo que pasó allá afuera? Miguel asintió. Fue más que un show, jefe. Fue una lección. Teo sonrió levemente. Y pensar que solo venía a contar chistes. Ambos rieron, aliviados. Pero sabían que aquella noche algo había cambiado para siempre. Al día siguiente los titulares no hablaban solo del show de Teo González. El padre Pistolas confronta en vivo al comediante, decía uno. Fe y humor colisionan en una noche histórica, titulaba otro. Fragmentos del encuentro inundaban redes sociales. Algunos aplaudían la valentía del sacerdote, otros admiraban la humildad de Teo. Pero todos coincidían en algo. Lo que ocurrió en ese teatro no fue una simple función, fue una conversación que México entero necesitaba escuchar. Mientras tanto, en su parroquia de Chucándiro, el padre Pistolas celebró la misa del domingo con una iglesia más llena que nunca. Algunos iban por curiosidad, otros por admiración. Él comenzó su homilía con una sonrisa. No traigo pistola hoy, solo la palabra de Dios. Las risas rompieron el hielo. Y si algún comediante nos está viendo, que sepa que también se puede evangelizar con humor, pero sin olvidar el respeto. La gente aplaudió, sabiendo que algo había cambiado. Teo González, por su parte, recibió miles de mensajes en redes sociales. Algunos lo felicitaban por su temple y humildad. Otros lo criticaban por haber bromeado sobre un tema tan delicado. En una entrevista posterior, Teo dijo: ese encuentro me recordó que todos cargamos una historia. El padre Pistolas no solo me confrontó, me enseñó. Desde ese día, su comedia adquirió una nueva profundidad. Seguía haciendo reír, sí, pero ahora también hacía pensar. El video completo del show fue subido a YouTube por un espectador y se volvió viral en cuestión de horas. Medios nacionales retomaron la historia con titulares como Teo González y el padre Pistolas, el encuentro que conmovió a México. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos vieron en el suceso una muestra de reconciliación entre la fe y el humor, otros simplemente no podían creer lo que habían presenciado. Pero todos coincidían en algo. Fue inolvidable. La conferencia de prensa del día siguiente fue tan inesperada como el show mismo. Teo González y el padre Pistolas aparecieron juntos, sentados uno al lado del otro, entre risas y miradas cómplices. Si me vuelve a imitar, al menos que lo haga bien, bromeó el sacerdote, provocando carcajadas entre los reporteros. Teo, por su parte, confesó que jamás imaginó terminar compartiendo escenario y café con quien fue el blanco de su rutina más polémica. Pero lo que más sorprendió a todos fue el anuncio final. Teo y el padre Pistolas confirmaron que harían una gira conjunta titulada Fe y Risa, un encuentro inesperado. El concepto era claro: unir la comedia con la reflexión, los chistes con la realidad del país. Cada presentación incluiría una rutina de Teo, seguida de una charla del padre, y cerraría con un diálogo entre ambos. Una mezcla explosiva pero auténtica, que nadie se esperaba, y que todos querían ver. Las redes sociales explotaron al día siguiente. Videos grabados por el público se volvieron virales. Clips del momento exacto en que el padre Pistolas subía al escenario, las respuestas ingeniosas de Teo y la frase del sacerdote sobre repartir fe, no miedo, inundaron TikTok, YouTube y Facebook. Los medios nacionales cubrieron el evento como si fuera un fenómeno cultural.
El cura rebelde y el comediante se roban el show, titulaban los portales de noticias. Teo González fue invitado a programas matutinos, donde relató la experiencia con una mezcla de humor y respeto. Nunca había sudado tanto en un show, confesó entre risas, pero fue una lección de humildad y humanidad. Por su parte, el padre Pistolas también apareció en entrevistas aclarando que no buscaba polémica, sino diálogo. A veces, Dios se aparece donde menos lo esperas, dijo, incluso en un escenario lleno de chistes. Las redes sociales se dividieron. Unos celebraban la valentía de Teo, otros la autenticidad del padre. Pero la mayoría coincidía en algo. Había sido un momento histórico. Memes, ediciones del encuentro, frases de ambos circulaban por internet como fuego. Lo que comenzó como una broma terminó por volverse una conversación nacional sobre fe, respeto, humor y los límites entre ellos. Y en medio de todo, dos hombres que, sin planearlo, se entendieron. Días después, el padre Pistolas fue entrevistado por varios medios. ¿Se sintió ofendido por los chistes de Teo?, le preguntó un reportero. ¿Ofendido? No, hijo. Me sentí visto. Por fin alguien dijo en voz alta lo que muchos solo murmuran. Teo, por su parte, publicó un video desde su camerino. El padre me enseñó que detrás de cada personaje público hay una historia real. Su voz temblaba. Y eso merece respeto, siempre. El video de Teo se viralizó rápidamente. Miles de comentarios aplaudían su humildad y la honestidad del padre Pistolas. Dos mundos diferentes. Y una misma verdad, escribió un usuario. Esto no fue un show, fue una lección de vida, comentó otro. En los días siguientes, los memes, los clips, las reflexiones, todo giraba en torno a ese encuentro. Algo había cambiado, y no solo en el teatro. Había cambiado en el corazón de quienes lo vieron. Días después, Teo recibió una llamada inesperada. Era el padre Pistolas. Hijo, ¿te gustaría venir a Chucándiro? Te debo una comida y quizá una misa. Teo rió con sinceridad. Claro que sí, padre, pero solo si después usted me acompaña a otro show. Hecho, respondió el sacerdote, pero esta vez yo cuento los chistes. Ambos rieron. La vida a veces une caminos opuestos para mostrar que, en el fondo, todos buscan lo mismo: respeto, fe y humanidad. La visita a Chucándiro fue inolvidable. Teo llegó al pequeño pueblo con cierta inquietud, pero fue recibido con abrazos, pan recién horneado y sonrisas sinceras. El padre Pistolas lo presentó ante su comunidad con orgullo. Él me enfrentó con chistes, y yo le respondí con verdad. El público rió. Ahora somos amigos, añadió, y eso es un milagro más grande que cualquier sermón. La gente aplaudió. Teo no pudo evitar sentirse profundamente conmovido. Durante la misa, el padre Pistolas improvisó una oración especial por los comediantes. Porque también ellos, Señor, alivian nuestras penas con risa, dijo. Y aunque a veces se pasen de lanza, también son tus hijos. Teo, sentado en la primera fila, soltó una carcajada discreta. Nunca imaginó estar en una iglesia riendo con un sacerdote que antes había sido blanco de sus chistes. Pero ahí estaba, sintiendo algo parecido a la redención, envuelto en una paz inesperada. Al terminar la misa, la gente se acercó a saludar al padre y también a Teo. Algunos pedían fotos con ambos, como si se tratara de una dupla cómica inesperada. ¿Cuándo hacen show juntos?, bromeó una señora. El padre Pistolas soltó una carcajada. No más que no se me duerma en la homilía, porque yo sí lo despierto. Teo levantó las manos en señal de rendición. Prometo mantenerme despierto, padre, aunque no garantizo no reírme. La noticia del encuentro se viralizó en redes sociales esa misma noche.
Clips del momento exacto en que el padre Pistolas subía al escenario circulaban por TikTok, Twitter y YouTube. Los medios retomaron la historia. Fe y comedia se encuentran en Guadalajara. Los comentarios eran positivos. La gente no solo hablaba del enfrentamiento, sino del mensaje profundo que ambos compartieron. Habían logrado algo más grande que una simple anécdota. Teo González recibió invitaciones a entrevistas, no para hablar de chistes, sino de conciencia social. Por su parte, el padre Pistolas fue invitado a programas donde nunca lo habían considerado. La gente quería escuchar más de él, conocer su historia completa. Lo que inició como un sketch improvisado se convirtió en una plataforma inesperada para ambos. El país hablaba de fe, risa y valentía. Días después, el padre Pistolas recibió una carta del obispo. No era un regaño ni una advertencia, era un reconocimiento. Tu testimonio público ha tocado más almas que 1000 homilías, decía el escrito. Por primera vez en mucho tiempo, el sacerdote sintió que su lucha era comprendida por alguien más que el pueblo. La Iglesia no siempre aprueba sus métodos, pero no pudo ignorar el impacto. Teo, por su parte, decidió hacer algo más que una rutina con la experiencia. Transformó esa noche en una obra teatral titulada Cuando la fe subió al escenario. No era una comedia común. Era una mezcla de testimonios, humor y reflexión. Y en cada función, una parte de la taquilla se destinaba a obras de caridad en Michoacán. El aplauso ya no era solo por reír, era por despertar. En la inauguración de la obra, el padre Pistolas asistió como invitado especial. Esta vez en primera fila. No llevaba pistola, pero sí su cruz. Cuando Teo lo mencionó en el escenario, el público se levantó en ovación. Ya no era el personaje polémico, ni el chiste fácil. Era un símbolo de resistencia, de entrega y de algo más difícil, ser fiel a uno mismo, aun cuando el mundo te ridiculiza. Esa noche, tras bambalinas, Teo y el padre se abrazaron. «Gracias por subir ese día», dijo Teo. «No subí por ti», respondió el sacerdote con una sonrisa. «Subí por todos los que se sienten burlados por defender lo que creen». Ambos rieron. Ya no eran solo comediante y cura, eran dos hombres marcados por la vida, por la crítica y por la redención inesperada de una noche que nadie planeó. En entrevistas posteriores, Teo admitió que fue uno de los momentos más tensos y valiosos de su carrera. Ese día no solo improvisé un acto, improvisé humanidad. Y cada vez que recuerda la mirada firme del padre subiendo al escenario, se le escapa una sonrisa y un suspiro. Aquel show no fue una función más, fue una lección de fe, de respeto y de risa con propósito. El padre Pistolas, fiel a su estilo, no dejó de usar su lenguaje fuerte, pero algo cambió en su forma de predicar. Ahora hablaba también del valor de escuchar a quien piensa distinto, de cómo una risa puede abrir más puertas que un sermón, y de cómo a veces el púlpito no está en una iglesia, sino en un escenario lleno de gente buscando sentido entre la carcajada. Pasaron meses, la historia dejó de ser noticia, pero no dejó de ser recordada. Videos, memes y frases del encuentro circulan todavía. Rezar o disparar. Fe con huevos. Y la inolvidable, la comedia y la fe nos ayudan a sobrellevar las pendejadas de la vida. Frases que ya forman parte de una cultura popular que supo ver lo sagrado en lo ordinario. Veces, cuando Teo se presenta en Guadalajara, alguien del público grita, «¡Invita al padre Pistolas!». Y él, con una sonrisa pícara, responde, «Si lo invito, mejor me porto bien». El teatro se llena de risas, pero también de esa extraña sensación que deja lo real, porque saben que no fue solo un chiste, fue una noche en que la risa y la fe compartieron micrófono, y así terminó todo. O quizás apenas empezó,
Porque a veces un momento improvisado puede tocar más almas que 1000 planes, porque un chiste puede abrir el corazón, y porque hasta los comediantes y los curas necesitan, de vez en cuando, un espejo inesperado. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona que criticas aparece entre el público? Tal vez, como Teo, extiendas la mano y descubras que esa noche cambió tu vida.